Espíritus inmundos. Mucho se habla acerca de estos seres sobrenaturales. Algunos atestiguan haber enfrentado a algunos de ellos o haberlos vistos. ¿Serán que existen? ¿Mito? ¿Leyenda? Miremos el texto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar nuevamente conmigo. Es para mí de sumo gozo poder compartir material cada vez que tengo el chance. Es para mí de regocijo poder reflexionar a través del texto bíblico. Quiero invitarte antes de comenzar a que te suscribas a mi canal, que presiones la campana de las notificaciones para que así recibas cada vez que yo suba material. Quiero invitarte de igual manera a que me busques a través de las diferentes plataformas. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. En ambos estoy como Miremos el Texto. Quiero hoy poder compartir un tema sobre el cual merodean muchos, digamos, mitos. Yo les he denominado mitos. Y es acerca de los espíritus inmundos o demonios, ¿no? Muchas personas hablan en las redes sociales acerca de este tema. Y me he tomado el cuidado de escuchar a cada uno de ellos. Y aunque, como les he dicho algunas veces, mi motivo de mi canal no es atacar a nadie. Mi motivo de mi canal no es hacerle daño a alguien con mis palabras, sino que podamos a través del texto bíblico ver qué cosas son bíblicas y qué cosas no. ¿Por qué? Para que no, para que no sigamos repitiendo cosas que no son bíblicas, ¿no? Es importante, como les he dicho, y yo quiero que usted se grabe esto en la mente. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta y de doctrina. Por lo tanto, todo aquello que la Biblia no menciona, no podemos nosotros hacer una doctrina de ella o predicarla. Si la Biblia no la menciona, por algo no la menciona. Así que he escuchado que se habla mucho acerca de este tema, acerca de los espíritus inmundos o demonios. Y se clasifican. Los demonios, se hace como una clasificación de ellos, y esta clasificación de ellos yo la he denominado mitos de demonios. Y dentro de estos mitos se mencionan estos espíritus, y al menos voy a hablar de 5 de ellos, a 5 de ellos. Por ejemplo, el espíritu de rechazo. Hay predicadores que hablan que hay personas que se sientan rechazados, y estas personas dicen que esto es debido a que hay un espíritu inmundo que provoca que esta persona se sienta rechazada. Este demonio o este espíritu inmundo se dedica esencial y principalmente a hacer que el ser humano se sienta rechazado. Y no solamente eso, sino que envuelve a esta persona en un tipo de maldición, y que hay personas que comienzan a rechazarle simplemente porque sí. Entonces dicen estas personas que tienes que romper con esta maldición para que este espíritu que se dedica a hacer que el ser humano se sienta rechazado te abandone. Número 2. También he escuchado hablar acerca de espíritus de sexualidad. Hay personas que hablan que hay espíritus que se dedican, por ejemplo, a mover a la persona a la masturbación. Hay espíritus que se mueven a provocar a las personas al adulterio, ¿no? Hay espíritus de adulterio, hay espíritus de fornicación. Toda la persona que comete adulterio o fornicación es porque hay un espíritu en ellos que lo mueve a realizar estos actos, y también otros pecados sexuales, como los que son en contra de la natura. También habla de lo que son los espíritus de rebeldía. Hay personas que viven
teniendo odio contra el mundo. Hay personas que guardan rencor contra sus padres, que guardan rencor contra sus madres, contra su madre, contra su padre, contra su tío, con su familia. Hay personas que simplemente no quieren hablar con nadie. Hay personas que simplemente viven como una vida seca, como vacía, y estas personas dicen que esto se debe a que hay un espíritu de rebeldía en ellos que los mueve a estar así rebeldes, con odio, con coraje, con rencor, y que esto se debe a que a este espíritu que trabaja y opera en la rebeldía. También se denomina lo que es el espíritu del homicidio. Este espíritu, por demás está decir, que es el que hace que las personas le quiten la vida a otra persona. Es decir, la persona fue movida por este espíritu que se mueve y se dedica esencialmente al homicidio. Y también existen espíritus de depresión. También he escuchado que este espíritu hace que la persona se sienta que no tiene esperanza, que es una persona fracasada. Las personas dicen que esto se debe a este espíritu. Todos estos espíritus se mueven pues en el planeta Tierra, provocando o haciendo que las personas se muevan a realizar ciertas acciones. Ahora, antes de responder si este mito es cierto o no, yo quiero entrar al texto bíblico para que veamos qué nos dice la Biblia acerca de estos seres espirituales. Y es que tenemos que entender que cuando hablamos de demonios, como acabo de decir, son seres espirituales y sobrenaturales que están al servicio de Satanás. Cuando surge lo que es la revelación en el cielo, de la cual no tenemos detalle, dice muchas personas que hubo un grupo de ángeles que junto a Lucifer fueron expulsados del cielo a causa de que de su maldad, según muchos interpretan, Apocalipsis 12:4. Ahora, esos son los seres, esos son los espíritus inmundos, los demonios. Vuelvo y repito, son seres espirituales y sobrenaturales que están al servicio de Satanás. ¿Cuál es el poder que tienen estos espíritus inmundos? Veamos lo que el testimonio mismo bíblico nos dice de cuál es el poder que ellos tienen o cómo ellos operan. Bueno, número uno, podemos ver que estos demonios tienen la capacidad, sí, de influenciar al ser humano. Voy a darle varias citas bíblicas para que usted pueda seguirme. Miren, por ejemplo, en el primer libro de Crónica, en el capítulo 21, en el primer verso, dice cierta cosa acerca de David. Dice, Satán se levantó contra Israel. Estoy utilizando la traducción lenguaje actual. Escuchen bien, Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David le dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Esto se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. También el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 19, nos dice lo siguiente. Estoy utilizando en esta ocasión la nueva traducción viviente. Dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tienen alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no que ustedes tengan y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Bueno, los ídolos realmente no son dioses, esos son dioses falsos, pero hay unos demonios que son los que mueven al ser humano. Escuchen bien, que los mueven, que pueden influenciar en ellos. ¿Ok? Es importante que usted apunte ese detalle. Ellos influencian al ser humano, y el ser humano en este momento, lo que Pablo está diciendo, que se mueven a la idolatría.
se mueven a la idolatría. Así que lo que ellos creen que es un culto a dioses, realmente es un culto a los demonios. Y en Apocalipsis 12:9 se nos dice que Satanás y sus demonios buscan influenciar al ser humano mediante el engaño. Entonces podemos ver que una de las maneras en que el testimonio bíblico nos dice que estos seres espirituales, estos espíritus inmundos, trabajan o operan es influenciando en el ser humano. También podemos ver, número 2, que el testimonio bíblico nos dice que los demonios sí pueden poseer al ser humano. Si miramos el Nuevo Testamento, podemos ver casos donde Cristo hizo expulsión de estos demonios. Por ejemplo, el endemoniado gadareno en Lucas 8:26 en adelante. Por ejemplo, un hombre que era mudo, Lucas 11:14. Y quiero hacer una nota aclaratoria. El hecho de que esa persona fuera muda, no podemos nosotros, hermanos, amados, hacer una doctrina y decir que la persona que sea muda, que no puede hablar, es porque tiene un demonio. Eso es un error, eso no es bíblico. No existen demonios mudos. Y también se nos habla del joven epiléptico, ¿no? Que eso se encuentra en Mateo 17:14 en adelante. Entonces vuelvo y repito, de qué manera operan los demonios o qué poderes tienen sobre los seres humanos. Ellos pueden influenciar al ser humano. Y número 2, pueden poseer al ser humano. Entonces, ¿qué características, por ejemplo, podemos ver en un ser humano que está poseído? Estos 3 puntos que voy a dar no son puntos que son infalibles. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que trabajar a través del discernimiento. Por ejemplo, hay personas que se hacen daño físico. Hay personas que están poseídas y se hacen daño físico. Número 2, también hay personas que poseen como una fuerza inexplicable, ¿no? Y eso lo podemos relacionar, por ejemplo, con el gadareno, que se le ataba con grillos y él partía las cadenas. Y hay personas que también, número 3, pueden mostrar demencia. Cabe resaltar, amados, entre un paréntesis, que existen también problemas mentales. Entonces, estos puntos que traigo no son infalibles. Estos puntos deben de ser tratados con mucho cuidado, con mucho discernimiento de parte del Espíritu de Dios. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad donde realmente existen problemas mentales. Realmente existen esos problemas y necesitan, sí, acompañamiento espiritual, pero también necesitan ayuda clínica. Entonces, no podemos decir que no existen estos demonios porque estuviéramos entonces rechazando el testimonio bíblico. Ahora, lo que el testimonio bíblico nos dice acerca de estos demonios es que ellos pueden hacer influencia sobre el ser humano y que pueden también poseer el ser humano. Ahora, si seguimos la secuencia del texto bíblico, tenemos que ver cuál es el objetivo principal de estos demonios. Mira cuál es su objetivo principal. Oponerse a los planes de Dios. Ese es el objetivo principal. Oponerse a los planes de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios habla de la guerra, lo que nosotros denominamos como la guerra espiritual. Si no lo has visto, te invito a que busques aquí en mi canal el tema de la guerra espiritual. Ahí hago una corta reflexión acerca de este tema, acerca de los mitos que hay acerca de este tema, ¿no? Porque los demonios o este mundo espiritual se mueve en contra de la verdad, en contra del evangelio, porque Cristo dijo: escucharás la verdad y la verdad te hace libre, y ellos quieren que tú te mantengas atado en la perdición por la mentira. ¿Cuál es su arma principal? El arma principal, de acuerdo al testimonio bíblico, bueno, influenciar a los seres humanos como mediante el engaño. Apocalipsis 12:9. Su arma principal es influenciar a los seres humanos mediante el engaño. En conclusión, entonces,
Esto es lo que la Biblia nos revela acerca de estos espíritus. Esto que yo he hablado de manera resumida es lo único que el testimonio bíblico nos habla acerca de estos seres espirituales, que pueden poseer cuerpos, que buscan influenciar y engañar al ser humano por mediante el engaño, y que son, obviamente, repito, seres espirituales. La Biblia no nos dice si tienen cuernos, la Biblia no nos dice si son feos o bonitos. Y la Biblia no nos dice que existen espíritus de rechazo, sexuales o homicidio. El texto bíblico no nos revela tales espíritus. No nos revela. Entonces, si el texto bíblico no nos revela tales demonios, la pregunta es, ¿de dónde vienen estas actividades? Porque muchos me van a decir, bueno, entonces tú me vas a decir que estas personas no están endemoniadas porque no es un demonio el que hace que se muevan a hacer estas cosas, sino que, bueno, yo tengo que decirte lo que el testimonio bíblico me dice. La Biblia no me dice que existen demonios de rechazo. La Biblia no me dice que existen espíritus espíritus sexuales o espíritus de rebeldía o homicidio. La Biblia nunca nos muestra tales espíritus. Entonces, si la Biblia, nuestra regla de fe, norma y conducta, de doctrina, no nos los dice, ¿de dónde entonces nosotros sacamos que existen estos espíritus? ¿Acaso tenemos nosotros permiso de decir cosas que la Biblia no dice? ¿Nos ha autorizado el Señor a hacer tales cosas? ¿Acaso no perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles? Entonces yo te invito a reflexionar sobre ello. Ahora, yo quiero decirte de dónde vienen tales prácticas. Mira lo que dice Mateo 15:19, Nueva Traducción Viviente. Pues del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y sabe lo que dice? El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Fíjate que Cristo nos dice que todas estas cosas salen del corazón y no de un espíritu inmundo. Eso es lo que el testimonio bíblico nos dice. El testimonio bíblico nos dice, y vuelvo y lo leo para que usted no diga que es invento mío, Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Cristo dice que todo esto sale del corazón, o sea, sale del corazón al pensamiento y del pensamiento se vuelve acción. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo, escuchaste que aquel que se acuesta con una mujer de su prójimo adultera con ella? Mas yo te digo que aquel que la codicia, aquel que ya la desea, ya ha adulterado. ¿Por qué? Porque antes de cometer el acto, nace en el corazón, va el pensamiento, se medita y ese pensamiento se vuelve ¿qué? Acción. Pero nunca nos ha dicho que tiene que ver con espíritus inmundos. Entonces yo quiero que alguien me explique por qué nosotros no, porque hay personas enseñando en las redes sociales que todas estas actitudes que tienen las personas es porque existen estos espíritus dedicados a ellos, cuando la Biblia misma no nos dice que existen esos espíritus, sino que todo esto nace del corazón del hombre. Y es que tenemos que entender, amados, que el ser humano tiene una naturaleza caída. El ser humano, ¿qué pasa en el huerto del Edén? El ser humano en el huerto del Edén, ¿qué pasa? De acuerdo
al testimonio bíblico queda que separado de Dios, porque por el pecado, ¿no? Él decide ser su propio Dios. Él decide ser su propio Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:12 que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendía a todos porque todos pecaron. Esto nos habla de una naturaleza pecaminosa, que todos quedamos amarrados al pecado. De hecho, Dios mismo da un diagnóstico sobre el ser humano en Génesis 6:5. Dice así, Nueva Traducción Viviente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente lo que pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces, por el rompimiento, la separación del ser humano en el huerto, queda encadenado al pecado. Y ese corazón que hizo, ese corazón comenzó a ser guiado, no por esa cercanía de Dios, no por el Espíritu de Dios, no. Comenzó ahora a ser guiado por un corazón donde en ese corazón estaba alojado el pecado. Génesis 6:5, Dios mismo da el diagnóstico. Todo lo que pensaba o imaginaba siempre era totalmente malo. Quedar separado de Dios, el hombre en el huerto quedó encadenado al pecado y su corazón le guiaba a hacer constantemente lo malo. Esto es el testimonio bíblico. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1:14, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces podemos ver, amados, de acuerdo al testimonio bíblico, que existen como dos tipos de tentaciones: la externa y la interna. La externa es aquella que es influenciada por los demonios, ¿no? Los demonios pues podían influenciar para que el ser humano finalmente se moviera a la idolatría. Pero no es que eran demonios idólatras o demonios de la idolatría. Simplemente el ser humano buscando a que simplemente los espíritus inmundos o los demonios buscando a que el ser humano siempre desobedezca a Dios, sabiendo que el ser humano es una naturaleza caída, que el ser humano por naturaleza se mueve en contra de Dios. ¿Qué hacía? Buscar mediante el engaño para que el ser humano entrara en prácticas como la inmoralidad sexual pero no son demonios que son demonios de sexualidad o de idolatría, sino que cada oportunidad que ellos tengan de ver a una persona que ya está inclinada a hacer tal cosa, simplemente influenciarla. Pero quien decide es el ser humano. Y número 2, también el testimonio bíblico nos muestra que existe una tentación interna de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio corazón. Entonces vemos que existen dos tentaciones. ¿Por qué? Porque a David lo tentó el diablo para que hiciera un censo. Pero Satanás no tuvo la culpa de lo que hizo David. David decidió hacerlo. Esa es la externa. Y la interna, todo aquello que nace de nuestro corazón. Pero nunca la Biblia nos dice que existen demonios tales como los que yo mencioné o los que dicen en las redes sociales. La Biblia no nos lo menciona, amados, y tenemos que tener mucho cuidado con andar repitiendo que si una persona es una adúltera, esos son demonios. Mire, les cuento esto. Una vez vino un joven donde mí muy dolido, porque esa persona fumaba cigarrillos. Y recientemente había entrado a la iglesia y se había entregado al Señor, pero continuaba todavía luchando con esto del cigarrillo. Y una persona le dijo: ¿tú continúas todavía fumando? Y le dijo: pues que sí, que estaba luchando con esto. ¿Qué le dijo? Tú no te convertiste, tú estás endemoniado, eso es un espíritu.
Y yo quiero, amados, que alguien aquí en los comentarios me pruebe que existen estos espíritus que yo he mencionado. Deme cita bíblica. No lo que usted piensa, no lo que usted dice que Dios le reveló en una oración o lo que los judíos dicen en sus escritos. No, no. Yo digo el testimonio bíblico. Si la Biblia me dice que existen demonios de cigarrillo, si la Biblia me dice que existen demonios de adulterio. No, no lo dice. No lo dice. La Biblia dice que estas prácticas vienen de un corazón caído. Y yo le he dicho lo que el texto mismo bíblico dice, que Dios fue quien dio el diagnóstico, que todo lo que pensaba el ser humano era malo. Entonces, hermanos, no podemos andar repitiendo cosas que no son bíblicas. Antes de repetir, vaya a la Biblia, busque, lea si es cierto o no. No le siga la corriente a otras personas que se inventan cualquier cosa y sacan material de todos lados menos de la Biblia. Tienen que ir a otras fuentes porque saben que el testimonio bíblico no le da el permiso para hablar de lo que ellos hablan. Así que tienen que ir a otras fuentes extra bíblicas. Así que en conclusión, hermanos, preguntamos, ¿existen los demonios? Sí. ¿Pueden tentar o poseer al ser humano? Sí. Ahora, ¿son culpables de lo que hace el ser humano? No. Satanás y sus demonios van a dar cuenta por lo que ellos hicieron, no por lo que tú hiciste. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que le gusta evadir la responsabilidad. El ser humano le gusta evadir la responsabilidad. ¿Por qué tú crees que hay tantas personas que dicen, hay hambre en el mundo, Dios es el culpable? Porque no es que el ser humano practica la injusticia, no, es que Dios es el culpable. Hay guerra en el mundo, no es que el ser humano pelea por poder, no, es que Dios es el culpable. Y esto es lo mismo, amados. Cuando comenzamos a decir que una persona es adúltera porque hay un demonio de adulterio, porque hay un demonio de fornicación, etcétera, 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 entonces esta persona está exenta de que se le diga que ha cometido tal pecado, porque no lo cometió, fue un demonio que lo cometió por él. Hermanos, no existen tales espíritus. La Biblia no nos lo revela. La Biblia nos dice simplemente que Satanás o sus demonios pueden sí hacer influencia en el ser humano, pueden poseer un cuerpo humano, sí, pero siempre con el fin de evitar que la verdad del testimonio bíblico pueda salir a la luz o al oído de esa persona, con el fin de que esta persona no venga de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Pero nunca, nunca, nunca la Biblia nos dice que son los culpables de las prácticas del ser humano. No, Cristo mismo dice que tales prácticas nacen del corazón del ser humano y nosotros no podemos irnos por encima del texto bíblico. Entonces sí existen los espíritus inmundos, son seres espirituales que están al servicio de Satanás, que odian sí la creación, que siempre estarán en batalla en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que hace libre al ser humano, pero nunca la Biblia nos dice que son los responsables de lo que nosotros hacemos. No, ellos darán cuentas a Dios, serán enjuiciados por lo que ya ellos hicieron, por su rebeldía a Dios. Y nosotros, aquellos que no reconozcan a Cristo como Señor y Salvador y la obra de Cristo en la cruz, serán condenados por sus pecados. Satanás no va a ser culpado por los pecados tuyos, sino por tu pecado tú serás juzgado. Así que, hermanos, esto es lo que el testimonio bíblico nos habla. Fuera de ahí, tendríamos que irnos a fuentes extra bíblicas. Así que, hermanos, yo soy Gil Rivera. No olvides suscribirte a este canal. Presiona la campana de las notificaciones. Y recuerden, miremos el texto.